íntimo. César. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, bien, César. Hola. Hola, queridos seguidores y seguidoras. ¿Qué traes tú ahí? Me traes el vinito, claro, porque ya Claro, para que tú siempre tan aproveches tu atenta. vinito. Muchas gracias, Sara. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, hoy tenemos el dismorfismo sexual en neurología. Oh, caray. Y déjeme decirle, vamos a hacer algo diferente hoy porque la entrevistadora de César voy a ser yo. Y el entrevistado César soy yo. va a ser el invitado. Es decir, que va a ser un programa muy especial. Muy íntimo. Muy íntimo. Y aprender todas esas diferencias que hay neurológicas entre el hombre y la mujer. Y podrán saber también detallitos para las parejas. Truquitos. Sí, esa es la moda, César, Sí. la hora de que trucos. Truquitos, tips. Todo lo que, ya no se habla de tips, ya no se habla de pasos, ya no se habla, no, ahora es trucos. Trucos. Sí, eso ahora la moda. La trucos. casa de los trucos. Trucos. Los 3 trucos para tal cosa. Sí, todo es un truco. Sí, señor. Entonces le vamos a regalar esos truquitos para que ustedes puedan, como pareja, entender por qué se dan todas estas Así diferencias entre nosotros, porque es tan ciertamente complicado Así es. podernos manejar Así nosotros es. y nosotras. Pero es posible. Pero es posible y eso es lo que les traemos. Así que manténganse activos, den su like, Ajá. denle a la campanita y nos vemos y queden en el programa hasta el final. Hola, nuestro querido cibernauta, como les habíamos dicho, hoy tendremos una entrevista entre César y yo. Sí. Una entrevista íntima. Muy íntima. Entre César y yo. Hoy, como les habíamos dicho, que vamos a tratar el dismorfismo sexual neurológico. Vamos a ver, César, ¿puedes decirnos qué es lo que trata este tema del dismorfismo sexual? Bueno, lo que ocurre es que hombres y mujeres somos muy distintos. Somos muy diferentes física y psicológicamente. O sea, manejamos, no solamente nuestro cerebro es distinto, no solamente nuestro cerebro es diferente, sino que además funciona diferente. Y entonces eso hace que tengamos disparidades importantes en la manera como pensamos, nos comportamos, cómo sentimos, nos tratamos. cómo nos tratamos, cómo generamos algunas expectativas, cómo nos socializamos, etcétera. Entonces, este tema tiene importancia en la medida en que podamos llegar a ser suficientemente claros como para separar lo que tiene que ver con los derechos de las personas, ¿verdad? En donde toda persona tiene derecho o tiene los mismos derechos que el resto de las personas, o sea, hay un tema de equidad necesaria. Y si podemos separar eso de lo que es las diferencias que tenemos como personas también, pero estas diferencias en el plano biológico, en el plano psicológico. Entonces, de eso trata un poco. César, tengo una inquietud porque si recuerdas, hubo un programa que hicimos yo creo que fue el programa número 2, en donde el doctor Leonardo habló muy ampliamente esas diferencias, pero más en lo de enamoramiento, en lo de conocernos, en lo de... Pero a mí me gustaría que tú nos desarrolles a nosotros este dismorfismo sexual en el comportamiento como pareja, en todas esas situaciones que se dan en medio de la relación de pareja, que tiene mucha incidencia por ese dismorfismo sexual neurológico. Claro, porque nuevamente, ¿no? Como somos tan distintos, tenemos necesidades distintas
y tenemos expectativas distintas también. Uno de los errores más comunes que observamos en las parejas es que él tiende a evaluar el comportamiento y los pensamientos y los sentimientos de ella como si ella fuera hombre. Uh-huh. Y ella tiende a esperar cosas de él como si él fuera mujer. Y ahí no se van a encontrar, porque lo primero que tenemos que entender es que somos diferentes. En general, las expectativas y el funcionamiento de las mujeres está alrededor de las emociones y los sentimientos. Es decir, el funcionamiento de la mujer en promedio decimos que es fenoménico. O sea, está orientado a cómo se siente en el momento, ¿no? Y eso hace que sea más conectada con las emociones, más conectada con los afectos, más conectada con lo que el otro siente, con lo que el otro pudiera sentir con su comportamiento. Es decir, está mucho más orientada a también estar en contacto emocional con el otro. El varón en general está mucho más orientado a un pensamiento lógico y pragmático, donde lo que importa realmente es si esto que está ocurriendo sirve para algo en este momento, a solucionar un problema futuro o no. No importa tanto el tema de las emociones y los sentimientos, ese mundo, digamos. En el varón no es ni siquiera a veces ni siquiera es consciente de que existe ese mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, estamos hablando de cómo nacemos, cómo venimos de fábrica, por decirlo de alguna manera, pero por supuesto todos podemos aprender de todo, ¿no? Todos podemos... Que ahí venía una pregunta, y entonces estos hombres que sí hacen esa conexión, que sí tienen esa conexión emocional, ¿qué pasa con estos cerebros? No, porque no es que los hombres no tengamos emociones. Lo que pasa es que la vida nuestra no gira alrededor de las emociones. Uh-huh. Ya, pero eso no significa que no tengamos emociones. Igualmente no significa que la mujer no tenga pensamiento lógico. Uh-huh. Solo que su vida no gira alrededor de eso, ¿no? O sea, su aproximación no gira alrededor de eso. Estamos hablando más bien de un tema de énfasis, ¿verdad? De proporciones, donde en la mayoría de los varones predomina un pensamiento pragmático, en la mayoría de las mujeres predomina un pensamiento mucho más emocional. De hecho, para una mujer en promedio es capaz de detectar que otra persona, hombre o mujer, está triste, por ejemplo, solamente con mirarla, exactamente. Un hombre no. Pero un hombre saber que alguien está triste tiene que verlo llorando. Si no, no está triste. O que le guste esa mujer y quiera acercarse a donde ella y decirle, ¿qué te pasa? Bueno, pero eso ya no es porque esté triste, sino que es como un truco, eso es otra cosa. Es un tigueraje. Sí, eso es un tigueraje. Eso también viene del cerebro. Claro, por supuesto, claro, porque eso es evolutivo. Eso es evolutivo, en todos los animales pasa eso. El cortejo. Sí, señor, o sea que eso es una manera de garantizar que la especie se pueda mantener. Entonces, por ejemplo, el área de la esclerótica, que es la parte blanca de los ojos, respecto al tamaño de la pupila, del iris y la pupila, en las mujeres es más grande que en los hombres, y esto le permite a las mujeres en otra mujer detectar más fácil el movimiento de los ojos. Uh-huh. Y decodificar cosas ahí. Ese es un lenguaje que para los hombres es completamente inexistente. ¿Okay? Ese lenguaje ni siquiera existe. Y también por eso muchas veces cuando el hombre se le pregunta algo que no sabe qué decir y comienza a mirar para un lado, nosotros decimos, bueno, no me cambie la mirada. No me cagué.
En regla general, se le recomienda a un hombre que jamás mienta de frente a una mujer, porque no importa lo que diga, va a ser descubierto. Porque el cerebro de la mujer escanea, entre comillas, y aparea eso con el lenguaje verbal y descubre si hay incoherencias. De hecho, esto también es innato. Cuando se han hecho estudios con recién nacidos, todavía en la clínica, o sea, acabados de nacer, donde se les instala una pequeña cámara de video en el ojo para ver a dónde el ojo está mirando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esto se instala con un gel que no les produce ningún daño, luego se retira y no les produce ningún daño, pero fija la cámara y entonces permite mirar hacia dónde, o sea, vemos en un monitor hacia dónde está mirando ese ojo, ¿verdad? Entonces, cuando se coloca una lámina compleja, que es básicamente unas figuras geométricas, frente a un varón recién nacido, regularmente hace una mirada hacia los contornos, hace un cruce, usualmente así como una X, y mira esto y pierde ya interés en la lámina. Y mira para otro lugar. Sí, pero cuando se coloca esa misma lámina en niñas recién nacidas, lo que se observa es que hacen una especie de escaneo, línea por línea, línea por línea, línea por línea de toda la lámina. Se calcula que hacen hasta 100 veces más movimientos del ojo que el varón, escrutando, sacando información de ese estímulo. En general los varones hacen una mirada, ya no importa la edad, en general los varones hacen una mirada al contorno, ¿sí? más del global, más global. En general las niñas hacen una mirada mucho más al detalle. Y pueden detectar cambios en esos detalles que la mayoría de los varones no detectamos. De hecho, pero esto no tiene que ver con el cerebro solamente, sino tiene que ver con los ojos. Los ojos tienen células para ver colores y para ver tonos de grises. Las mujeres tienen el doble de células para ver colores que los hombres. Y los hombres tenemos el doble de células para ver grises que las mujeres. Eso significa que cuando una mujer puede ver hasta 7 tonalidades de un color, donde un hombre solo ve uno. Es decir, donde un hombre ve azul, ella ve azul cielo, azul turquesa, azul acuamarina. Azul, y el hombre perdido. El hombre es azul, simplemente es azul, no va a tener esas. Por eso, digamos, nosotros nunca vamos a entender por qué esos zapatos no pegan con esa cartera, porque si son marrones, son marrones. Pero es que la mujer puede ver distintas tonalidades de marrón. ¿Y entonces qué pasa con esos bellos hombres que se visten tan lindo, con colores combinados? Se aprende. Igualmente pasa con los pintores. Por ejemplo, los pintores pueden detectar tonalidades de colores impresionantes. Los costureros, ¿cómo se llaman? Los sastres también detectan distintas tonalidades en las telas. Es decir, el cerebro puede aprender, pero no nacemos así, Nacemos con igualmente, obviamente, aprendizajes de otras cosas se pueden lograr si fueran útiles. Por ejemplo, en aquellas personas que viven en zonas selváticas, ¿no? Tribus indígenas que viven en zonas selváticas, tanto hombres como mujeres pueden detectar tonalidades de verde y de marrón que las personas que vivimos en ciudades no conocemos. No lo desarrollamos. Igualmente quienes viven en zonas de nieve, esquimales por ejemplo, detectan tonos de blancos que nosotros no detectamos porque no nos es útil, pero sí se puede aprender. O sea, que, de acuerdo a las necesidades, al entorno donde se haya desarrollado. Pero, y hay otra cosa interesante ahí en esas diferencias, y es que en general las mujeres hablan entre sí de frente, se sientan de frente para hablar.
Y esto se observa en las niñas, se observa en los adultos y también en las envejecientes. En general, los hombres nos sentamos de lado para hablar con otro hombre. O sea, no nos sentamos de frente. Los hombres solo se colocan de frente para desafiarse por terreno, por territorio o por una hembra, pero los hombres no hablamos de frente. Normalmente hablamos en un ángulo de 45 grados o de lado. Es la razón por la cual los bares tienen todas las sillas viendo hacia el frente. Ok. Porque los hombres no, si los bares fueran para mujeres, tuvieran mesitas donde ellas se sentaran viéndose una a una. Es decir, que las mesitas que están allá son para las mujeres. Pero las mujeres las prefieren, Ajá. porque se pueden sentar de frente. Los hombres no, y eso en en todos los machos, digamos, de mamíferos, no se ponen de frente, un macho frente al otro, se ponen de lado. Es una comunicación que le manda un mensaje al cerebro inmediatamente. Si tienes otro macho de frente, va a haber un conflicto, porque te está desafiando o te está advirtiendo que estás pasando un límite que no debes pasar. Tú lo respetas o no, y si no lo respetas, pues va a haber un conflicto. En cambio, en el caso de las mujeres, hablar de frente es una manera de demostrar que te estoy atendiendo, de que me interesa lo que me quieres decir. Entonces, cuando tenemos el cruce de un hombre con una mujer, ella está queriendo que él la mire y él está mirando para otro lado porque él no quiere pelear. Y él interpreta que ella quiere pelear, porque ella le dice, pero mírame que te estoy hablando. De ahí es que viene el que cuando las mujeres le decimos a ustedes, mira, tenemos que hablar algo. No, eso viene, se asusta, nos asustamos, siempre nos vamos a asustar. Y asústense, por favor. Sí, asústense. Hasta que no se encuentren una que se quede callada hasta el último momento. Corran por su vida, algo, no, ahí no va a salir nada bueno. Sí, esa es una de las escenas más temidas por cualquier hombre. Tenemos que hablar, ahí ya, ojalá tenga un pamper puesto porque van a ocurrir cosas. Pero no, ahí tiene que haber otro fenómeno, y es que lo que estaba diciendo antes tenía que ver con el mirar a los ojos. Eso incluso hace que muchas maestras crean que las niñas sí le atienden y los varones, y que los varones no. Claro, porque los varones no le están mirando, porque los varones no necesitamos mirar para atender. Entonces eso, como la mayor parte de las maestras son mujeres, es un tema también de desigualdad de género en la educación, casi el 99% de los docentes son mujeres. Los varones solo están expuestos a lo mejor a un profesor de educación física y a un profesor de matemática, o de física en algún punto, pero el resto son mujeres. Y entonces las maestras tienden a evaluar que el varón no le está atendiendo porque no la mira, o que es molestoso porque se sienta atrás, mientras que las niñas se sientan delante. Y resulta que los varones se sientan atrás también por una razón biológica. Todos los machos se ubican atrás de la manada para poder visualizar a las hembras delante y protegerlas. Los machos no se sientan delante, se sientan detrás. Y si en el grupo, en cualquier auditorio, un cine, un teatro, una sala de conferencias, hay una mayoría de mujeres y una minoría de hombres, instintivamente los hombres van a ubicarse a las puntas, porque es un comportamiento instintivo de protección de la manada, de protección de las hembras. Igualmente que en la habitación, si es una pareja heterosexual y duermen en una misma cama, por lo regular él va a estar del lado de la cama que está más cerca de la puerta, porque es una conducta instintiva de todos los machos proteger la entrada de la cueva, para proteger la hembra y las crías.
Y si no es así, es porque del otro lado hay alguna ventana que es más grande que la puerta. Y eso hace que sea un peligro mayor que la puerta. Entonces, son una serie de comportamientos instintivos que no vienen dados por la cultura, que simplemente ocurren en todas las culturas, independientemente porque además se dan en todos los animales, mamíferos también. Pero lo que decías de hablar, de tenemos que hablar, es otra cosa. Eso tiene que ver con la dificultad que tenemos los varones con articular el sentimiento con el pensamiento y la palabra. Es decir, en los varones, la palabra, el lenguaje es utilitario. En las mujeres el lenguaje es socializante. O sea, las mujeres hablan porque sí. O sea, dos mujeres pueden decir, vamos a hablar un chingo. Ya, vamos a hablar un chingo. Pero eso un varón... Y es difícil que digamos, porque todas decimos, hay tanta tela que cortar. Sí, pero un varón no le vería sentido a eso, porque dice, vamos a hablar de qué. O sea, ¿cuál es el esquema? ¿De qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? ¿Ves? Entonces, no le ve sentido el cerebro masculino a hablar por hablar. O sea, en el cerebro masculino el lenguaje es utilitario, es para algo concreto. En ese sentido, una mujer promedio dice unas 8.000 palabras por día, un hombre promedio solamente dice unas 3.000 palabras por día. Es decir, es una diferencia abismal, pero además eso tiene que ver con que los hombres tenemos el centro del habla en nuestro cerebro del lado izquierdo, la mayoría, 95% de los hombres, tenemos el centro del habla del lado izquierdo, pero las mujeres tienen el centro del habla del lado izquierdo y del lado derecho. Es decir, tienen dos centros del habla y eso le da una capacidad verbal mucho mayor. Un niñito de 3 años, un varoncito de 3 años, pobremente dice palabras, balbucea cosas. Y ya la hembrita con articula 3 años llama a todos los vecinos y le dice articula completamente el lenguaje. Es decir, hay una diferencia ahí biológica en el manejo del lenguaje que nos permite funcionar de forma muy distinta. Claro, en la mayoría de los animales el macho no necesita comunicarse, necesita silencio para cazar, ¿no? Sigiloso. Por eso, obviamente, eso no sirve de mucho a un ser humano hoy día, porque eso no tiene que salir a cazar. No funciona, exacto. Pero sí le permite, por ejemplo, o explica por qué los hombres pueden hacer cosas que para una mujer puede ser imposible, como irse a pescar por 7 horas y no hablar. Y ser feliz. Y ser felices, 3 hombres en una yola pescando, no hablaron nada. Solamente quizás dijeron, pásame otra cerveza y ya. Exacto. O se acabó la carnada y ya. Cosa que sería completamente imposible para 3 mujeres, por ejemplo, ¿no? Es decir que... Pero eso lo que nos quiere decir es que somos distintos. O sea, que no somos iguales, no tenemos las mismas capacidades, no tenemos las mismas virtudes, no tenemos los mismos defectos, aunque sin duda hemos de tener los mismos derechos, ¿verdad? Y aunque somos muy distintos, intrínsecamente como personas valemos lo mismo, porque somos humanos, somos personas y tenemos los mismos derechos, pero ni cerca somos iguales, ni lo vamos a hacer probablemente, porque estamos diseñados de manera muy diferente, hombres y mujeres. ¿Y cómo podríamos nosotros como terapeutas sexuales y de pareja abordar estas diferencias dentro de un contexto del consultorio para... Yo creo que tiene mucha utilidad. Es una lucha muy... Yo creo que es muy útil la educación primero, ¿no? Cuando yo converso esto con las parejas,
suele abrírseles inmediatamente como un mundo de comprensión de algunas cosas. Sí. Y esto comienza a ser ya un proceso de ayuda, un proceso de apertura de otra manera de ver la situación, el conflicto por el que están atravesando. Puede tener un origen en esta mala interpretación del comportamiento del otro o de la otra, y cuando se comienza a entender que nuestro lenguaje es distinto, nuestra percepción es distinta, la manera de manejar las emociones es distinta, la manera de pensar es distinta, y entonces comenzamos a entender cómo puedo acercarme al otro, porque entender que somos distintos no sirve de mucho si no es para poder desarrollar destrezas para acercarme a ti, o sea, y que tú puedas desarrollar destrezas para acercarte a mí. Es decir, a mí no me serviría de mucho saber que una mujer piensa distinto o habla distinto o siente distinto, si no es para que yo pueda aprender a hablar un poco como ella, a sentir un poco como ella, o escucharla. Escucharla, y que ella entonces también pueda entender que a veces yo no necesito hablar, que solo quiero estar solo. ¿Ves? Entonces eso es el punto de encuentro en una relación de pareja, donde el reconocimiento de nuestras diferencias puede ser el éxito de esa relación de pareja, en lugar de pretender que tú seas como yo, ¿no? y que yo estoy esperando de ti que tú te comportes como yo entiendo que te tienes que comportar, ya que usualmente tiene que ver con algo que jamás yo te voy a poder dar, porque es una expectativa que está basada en tu género, y eso no es lo que yo puedo darte. Entonces, creo que sí hay Pero un sí se espacio puede para eso. aprender. Se puede aprender a moverse hacia el centro. Cada uno debe irse moviendo hacia el centro para encontrar ese espacio común. Exacto. Porque no tendría ningún sentido arrastrar a uno hacia el otro lado. Eso, o vivir en esa disputa constante. Sí, es una locura. Entonces es mejor comenzar a hacer esa aceptación y ese compromiso al cambio. Así es una locura. Una relación de pareja va a ser tanto más exitosa cuanto más flexibles sean ambos miembros, para poder ceder un poco e irse moviendo hacia el mundo del otro. Exacto. No es que, ay, sí, ya se aceptó, es que somos diferentes, No. yo voy a estar por allá, No. tú vas a estar por allá. Ni tampoco sirve aquello de yo soy así. Ajá. Y a mí hay que quererme como A mí hay yo que soy. quererme como soy. Eso no tiene sentido. Eso sería un hedonismo, un egocentrismo que obviamente no que de nada construye. valdría para tú poder relacionarte con otras para personas. una relación de pareja no sirve. Para eso no sirve. Ni siquiera de amistad, Tampoco. ni familiar, con Exactamente. hermanos, hermanas. Así es. El relacionamiento exitoso parte del hecho de que yo pueda reconocer tus diferencias y yo pueda acercarme a ellas, entonces, a partir de que las conozco. Entonces, igualmente tú reconoces mis diferencias y te acercas hacia las mías. Entonces, en ese intercambio es que se construye una relación mucho más exitosa. Exacto. Entonces, César, si tienes algo que agregarle para nuestros seguidores y seguidoras. Bueno, yo lo que siempre digo, o sea, no somos iguales. Ese énfasis en la igualdad yo creo que ha sido un error histórico. Nos ha llevado a un derrotero terrible ahora, donde se ha empezado a perder la masculinidad. Yo creo que es un tema que también podemos otro día conversar un poco. La masculinidad está en crisis, porque los modelos predominantes políticamente han convertido al hombre en algo malo, en algo que está errado, que es agresivo, que es feo, que es sucio. Sí, eso te iba a preguntar, y entonces pero no da tiempo. eso ha hecho que las nuevas generaciones no se han identificado con la masculinidad. Entonces por eso han empezado a salir estas variantes que son más andróginas, menos identificados con la masculinidad, pero sin embargo la mayor parte de las mujeres están anhelando el hombre de antes.
Sí. Pero ese hombre ya no existe, porque las mismas políticas con han su hecho que ese hombre, magnetismo animal, era que se decía cuando yo era o adolescente. por lo menos que sea caballeroso, cortés, que sea, entonces, pero ese es el hombre de antes, pero la mujer es la de ahora, no es la de antes. Ajá. Entonces la mujer quiere ser de ahora, pero quiere que el hombre sea de antes. Y ahí no se van a encontrar jamás. Ahí no se van a encontrar Y no jamás. todas, hay mujeres No, que por están supuesto, todavía, estamos hablando de la mayoría, sí, por supuesto. de lo que está se ocurriendo, vende, de lo que se de lo que se vende, de se lo que está promociona, predominando. se habla más, Está de lo que más se predominando. habla. Muy bien. Querido seguidores y seguidoras, esperamos que ustedes hayan disfrutado este tema del dismorfismo sexual, neurológico. Hay mucho más que decir porque todavía nos falta el tema de la violencia, cómo se da toda esta parte, que es un tema muy importante, pero sí nos interesa que ustedes queden con este punto. Tenemos esta diferencia desde nuestro sistema neurológico, pero podríamos comenzar a aprender, a entendernos, a comparar, a aceptarnos y así poder proporcionar cambios positivos dentro de una relación de pareja. Convivir. Exacto. Convivir. Así es. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros este maravilloso momento. Esperamos que se mantengan ahí para nuestro próximo segmento. Y sí, recuérdense que vamos a dar las redes sociales, que vamos a decirles que por favor le den like si les gusta este tipo de contenidos, porque vamos a seguir produciendo este tipo de contenido. Exacto. Gracias por estar ahí y esperen al final. Íntimo. Bueno, llegamos al final. Así es, César. ¿Qué tema, exquisito este tema de hoy, tan tema orientador para nuestros seguidores y seguidoras. Muchas cosas que hay que hablar sobre esto todavía, pero bueno. Esperamos que así como César y yo, esta noche estamos despidiéndolo, ustedes tengan su tecito, su vinito, o vino solamente, o té solamente. Denle like, suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Si les gustó el programa, envíenselo a los amigos, y si no, envíenselo a los enemigos. A mucho más, Sí. para que ellos Así también sientan lo que ustedes sintieron. Y nos vemos próximamente con otro contenido interesante acá en Íntimo. Les esperamos hasta nuestro próximo encuentro. Salud.